Ahora, el argumento asume que el mercado falla y donde el mercado falla, el Estado tiene éxito. ¿Y en virtud de qué? ¿Dónde está escrito que donde... y cómo se muestra, cómo se puede demostrar que donde este falla, el otro va a tener éxito? Entonces, en verdad, lo que se llama análisis económico de la política es cuando los economistas van y dicen, a ver, vamos a ver cómo funciona el Estado, a ver si realmente está en condiciones de resolver los fallos, los llamados fallos de mercado, o si no tiene problemas propios que a lo mejor empeoran la situación en vez de mejorarla. Y ese es básicamente el contenido de lo que se llama análisis económico de la política, que aquí vamos a ver obviamente en forma breve. Pero básicamente se trata de lo siguiente. Vamos a analizar entonces la mano visible. El mercado es la mano invisible. ¿Y de qué se trata? Bueno, de que vamos a querer obtener en alguna sociedad, digamos, algunos bienes y servicios en forma colectiva, a través de este mecanismo de la política. Para eso, para que funcione la mano visible, en buena medida hace falta, para que funcione, ¿no? Y para que no pase esas cosas que ustedes ven ahí, ¿no? Lo que queremos que funcione realmente, por ejemplo, la policía. Para que realmente funcione, la verdad que el mecanismo de la política necesita de ciertos elementos que son los mismos elementos que hacen falta para que funcionen los mercados. De ahí que de pronto podamos utilizar la economía para analizarlo. ¿Y estos cuáles son? Veamos primero en el análisis de la mano invisible, del mercado. Bueno, primero hace falta que se revelen las preferencias de la gente. ¿Qué es lo que la gente quiere? Necesitamos que se note eso, ¿sabe? ¿Cuáles son las preferencias de la gente? Luego tiene que haber algún mecanismo que esa información la condense y la transmita a quienes van a recibir esa información y van a tener el incentivo para proveer esos bienes y servicios que la gente quiere. Entonces, en el mercado, ¿cómo actúa eso? Los individuos revelan sus preferencias que se muestran a través de precios. Esos precios actúan como señales que le indican a los productores qué es lo que hay que producir. Y entonces va guiando las acciones de los productores hacia producir lo que los consumidores quieren. Bueno, en la política hace falta algo similar. Se tienen que revelar las preferencias, digamos ahora, llamémosle, no de los consumidores, sino de los electores o de los votantes. Esas preferencias tienen que ser traducidas de alguna forma en una especie de señal, que podría ser un resultado electoral, por ejemplo, y esa señal le debe indicar a los productores, digamos, qué es lo que los votantes están demandando y guiarlos a través de incentivos para que ofrezcan lo que los votantes quieren. O sea que en ese sentido el mecanismo es similar. Por supuesto que la gran diferencia, como vamos a ver, es que, y no es para nada menor, es que en el mercado los oferentes compiten entre sí, mientras que acá estamos hablando de una organización que es por definición monopólica. En todo caso lo que hay es una competencia por el monopolio, pero luego se elige a un monopolista. Entonces, el proceso es relativamente similar. Vamos a ver, el asunto de lo que se trata entonces es de ver si este proceso en el ámbito de la política genera un resultado cercano a lo que los votantes quieren. ¿Y qué los votantes quieren? Mínimamente quieren que funcione eso, ¿no es cierto? Pero parece que a veces no. Entonces voy a presentar acá algunas fotos que voy a ir explicando. Por ejemplo, fíjense de arriba, Secret Nuclear Bunker. Digo, perdón, si es secreto van a poner un cartel diciendo dónde está el Nuclear Bunker. ¿Quién pintó la línea ahí de la calle esa? ¿Quién puso el poste en la mitad de la calle? Y acá me dicen keep right, pero me señalan a la izquierda. U otras, pero podrían haber sacado la rata antes de pintar las líneas ahí. Acá parece que se equivocaron con el stop, no le salió muy bien.
old school, acá también andan con problemas. ¿O quién hizo ese camino que lleva hasta la pared ahí? Mire, justo, debe ser en España ahí al final. Y además queremos que trabajen, ¿no es cierto? Los policías. No, dijo, ¿dónde? ¿Cómo van a...? ¿Se la pasan en Donutland todo el día? Bueno, digamos, lo que queremos es que... Ahora, muy bien, el análisis económico de la política, y esto tal vez hay que aclararlo, parte de autores que han escrito, sobre todo en este caso en los Estados Unidos, y que han centrado su análisis en el funcionamiento de la democracia. Por lo tanto, como vamos a ver algunos aspectos que son realmente críticos de la democracia, vale aclarar por anticipado, y sobre todo esto debo aclararlo muchas veces en países que hemos tenido turbulencias en ese sentido, de que se trata de un análisis de la democracia, pero en el sentido de esta frase de Winston, conocida frase de Winston Churchill, ¿no?, que voy a leer. Muchas formas de gobierno han sido ensayadas y lo serán en este mundo de vicios e infortunios. Nadie pretende que la democracia sea perfecta u omnisciente. En verdad se ha dicho que es la peor forma de gobierno, excepto por todas las otras que han sido ensayadas de tiempo en tiempo. Es decir, Churchill está diciendo, miren, no es perfecto, ¿ok? Pero por el momento es lo que tenemos. Digamos, no se nos ha ocurrido algo mejor. Y digo esto porque, claro, a veces aparecen críticas al funcionamiento de la democracia y alguno en alguna oportunidad me echa, pero usted prefiere las dictaduras. Bueno, no, simplemente estoy diciendo que no es perfecto. Nosotros, en el regreso de la democracia, luego de gobiernos militares allá en el año 83, tuvimos un candidato que luego fue presidente, que hacía campaña diciendo, por ejemplo, con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se construyen viviendas, y después resultó electo y fue electo para probar que eso no era cierto. Porque la verdad que la democracia no te garantiza ninguna de esas cosas, ¿verdad? Pero eso sí, se puede elegir cambiar de un gobierno pacíficamente, digamos, en base a la decisión de una mayoría de votantes, pero no te garantiza ningún resultado en particular. Bueno, entonces vamos a analizar este proceso entonces de revelación de las preferencias y cómo funciona el mecanismo de la mano visible. Para empezar, el public choice, o este análisis económico de la política, discute un supuesto que había asumido la economía neoclásica tradicional. Yo hice en la clase anterior ese gráfico de la oferta y la demanda, es como un aspecto central del análisis del funcionamiento del mercado. Ahora, si uno mira ese gráfico, dice, bueno, pero esta oferta y demanda, eso, ¿en qué entorno político estamos asumiendo de que esto se produce o se realiza? Es decir, ¿qué gobierno hay, para ser más específico, en ese gráfico? Bueno, no hay ningún gobierno. Ese modelo de análisis de cómo funciona el mercado simplemente asume lo que en economía y con exactas palabras se llama, asume la existencia de un dictador benevolente. ¿Qué quiere decir un dictador benevolente? Bueno, veamos las dos palabras. ¿Dictador por qué? Bueno, dictador viene del análisis que hace tradicionalmente la ciencia política de lo que es el Estado. Para la ciencia política, el Estado es el monopolio de la coerción, el monopolio del uso de la fuerza. Esa es una definición generalmente aceptada por la ciencia política. Y yo creo que es correcta. Fíjense ustedes que cuando hay algún tipo de desafío a ese monopolio, hay problemas. Es decir, vamos a poner el caso de Colombia, por ejemplo. Si las FARC desafían el monopolio de la coerción del gobierno, hay problemas. Si Chávez quiere invadir Colombia, hay problemas. O si delincuentes, digamos, o ladrones, criminales, etcétera, ¿qué están haciendo? Están desafiando también el monopolio de la coerción del Estado sobre un determinado territorio. Esa es un poco una definición que viene de Max Weber, es una definición tradicional y asumida. Muy bien, es el monopolio de la coerción. ¿Por qué benevolente? Porque se asume que utiliza ese monopolio para perseguir el bien común. Por eso se le agrega entonces ese adjetivo de benevolente. Ajá, entonces tenemos que es un monopolio, pero que tiene el objetivo de perseguir el bien común. Acá es donde entra el análisis económico de la política y dice, yo voy a cuestionar eso.
porque la verdad es que lo que necesitamos es una teoría que nos permita explicar la realidad. Ese es el objetivo de las teorías. Y si yo voy a asumir que el Estado y que los políticos, su incentivo y su objetivo es promover el bien común, creo que no voy a entender más de la mitad de las cosas que suceden allí, ¿no es cierto? Cuando uno ve todas esas historias, bueno, las que aparecen todos los días en los diarios, de que este se quedó con tantos millones o de que este nombró a sus parientes en tal puesto y en otro. Dice, ¿qué eso significa promover el bien común? Me parece que acá deberíamos cambiar ese supuesto y los precursores del análisis de la política, en este sentido James Buchanan sobre todo y Gordon Tullock, lo que plantean es, vamos a remover ese principio y vamos a asumir el mismo que asumimos cuando analizamos el mercado. Los individuos persiguen su interés personal. ¿Y qué ocurre en el mercado? Los individuos persiguen su interés personal y son guiados como por una mano invisible a promover el bien general. Esa es la famosa frase y la genial esa metáfora de Adam Smith. En la política, ¿ocurre lo mismo? Los individuos persiguen su interés personal y son guiados realmente a obtener un resultado que podamos llamar algo así como el bien general. Bueno, pero, no sé, vamos a ver, pero en principio vamos a asumir que persiguen su interés personal, porque si no tendríamos que tener dos tipos de personas distintas. Los que están en el mercado persiguen su interés personal y los que entraron a la política del Estado, por alguna mágica razón, persiguen el bien común. Unos son egoístas, otros son altruistas. Vamos, en realidad es la misma gente, que de pronto está fuera en el mercado y de pronto está en el Estado y después vuelve al mercado. Entonces, como son los mismos, vamos a asumir simplemente que persiguen su interés personal y vamos a ver si hay mecanismos que permiten entonces que ellos terminen promoviendo algo que podamos definir como bien general. Para hacerlo, digamos, y en el funcionamiento de este sistema nos vamos a enfrentar con los dos mismos problemas que nos encontramos al analizar el mercado. Hay problemas de información, la información no es completa, la información está dispersa, y nos vamos a encontrar con problemas de incentivos. Es decir, hay incentivos entonces suficientes y poderosos como para que guíen las acciones de la gente hacia este bien común. Bueno, vamos a ver entonces este proceso. Yo dije que era primero la revelación de las preferencias, luego juntar esto, de alguna forma obtener algún resultado que sea una señal y que envíe esa información a quienes deberían tener los incentivos como para producir eso. Vamos primero entonces a la revelación de las preferencias. ¿Cuáles son las preferencias de los votantes? Bueno, acá ya nos empezamos a encontrar problemas. Algunos de ellos tienen que ver con que las demandas de bienes y servicios por parte del Estado vienen mezcladas. Vienen mezcladas entre aquellos que podríamos llamar en general bienes públicos, bienes para todos, vienen mezcladas con muchas que son en realidad bienes privados, es decir, que benefician a unos pocos. Y la verdad es que es muy difícil separar unos de otros. Por ejemplo, cuando se demanda de pronto una industria, digamos aquí la industria del pepino, demanda protección y subsidios. Claro, si yo lo digo así, aparece claramente como que ellos están queriendo obtener algo que los beneficie a ellos solamente, no necesariamente al resto de la sociedad. Pero ellos no son tan tontos como para plantearlo de esa forma. Lo van a plantear en términos de que esto hace al bien común y al orgullo de España o de lo que sea, ¿no es cierto? No, acá hay que apoyar a la producción de pepinos porque la producción de pepinos genera trabajo y genera trabajo en gente que vive en pequeñas comunidades, que no hay que dejarlo solo y toda esa serie de argumentos que uno ve. Entonces, todo eso va llegando como demandas de bienes públicos y el elector, como vamos a ver, va a tener que, en cierta forma, tratar de entender cuál es una demanda por un beneficio particular y cuál es una demanda que podría ser de algún servicio común y general para todos. Pero todo esto viene mezclado y se hace difícil. Luego, cuando se demandan servicios públicos también, los costos
son difusos y son difíciles de evaluar. Los pagos que uno hace por los servicios públicos poca relación tienen directa con el servicio que realmente uno está ofreciendo. Es decir, por ejemplo, uno va aquí a un restaurante y la cuestión es fácil. Uno mira el menú, ve los precios y después le llega exactamente una cuenta, tiene que sacar la billetera y pagar en ese momento. El costo de esa cena está claro. Pero no es lo mismo pagar en ese momento y sacar la billetera, por ejemplo, que cuando uno le llegan todas las cuentas en la tarjeta de crédito, ¿no? Uno paga con la tarjeta de crédito, la sensación de que gastó ya no es tan directa, no lo saqué. Está bien, me va a llegar a fin de mes, pero es una vez por mes. Pero así todo, por ejemplo, cuando uno paga los servicios del Estado, no recibe ni una sola cuenta mensual y además recibe, lo paga por cantidad de caminos que uno ni siquiera conoce. Digamos, son impuestos que son directos, indirectos, hay aranceles a las importaciones, es decir, cuando uno tiene que hacer la cuenta de cuánto me cuesta realmente a mí los servicios del Estado, una cuenta imposible de hacer, ¿no? Porque si cada uno de nosotros se pone en este momento a tratar de evaluar cuánto está pagando, yo le puedo asegurar que no llega, se pasan meses tratando de hacer esa cuenta y no llega a un número realmente de saber cuánto le cuesta los servicios que obtienen del Estado. Entonces, la verdad que son costos muy difusos. A mí me dicen, este programa, se está proponiendo este nuevo programa público, ¿y cuánto me va a costar a mí? No tengo la menor idea, ¿no es cierto? Entonces, tomar decisiones ahí ya es muy distinto a eso, a que cuando tengo que pagar este vino o este otro vino en el supermercado donde veo el precio claramente y donde sé que en ese momento voy a tener que pagarlo. Entonces ahí ya eso plantea problemas porque todas estas cosas vienen juntas por un lado y muy borrosas y nebulosas. Pero además, y acá viene uno de los puntos centrales que ha desarrollado el Public Choice, parece que no hay incentivos tampoco para que el votante esté informado realmente sobre estas cuestiones. ¿Por qué? El argumento es el siguiente, y es que un votante no determina el resultado de la elección, porque digamos, ¿cuántos votantes hay? ¿Cuántos votantes hay en España, por ejemplo? 15 millones, digamos. Bueno, vamos a suponer una elección nacional. Bueno, mi voto es 1 entre 15 millones. La verdad que no determina el resultado. Va a haber un gobierno al margen de por quién yo vote. La única forma en la cual mi voto definiría la elección sería si hubiera un empate exacto, 50 y 50, y a mí me tocara votar en ese momento y dijera A o B. En todo caso, ahí sí yo decido la elección, pero la verdad que si no, no voy a decidir realmente nada. Y si ese día me enfermé y no fui, la verdad que el resultado básicamente va a ser el mismo. Entonces, la vinculación entre mi decisión y el resultado que obtengo es muy débil. Cuando yo voy al supermercado y voy viendo vinos, entonces voy diciendo este de Rioja, este de Lanzarote, y yo tomo una decisión y la consecuencia de esa decisión está directamente vinculada. Si yo elegí mal, no le presté atención a qué estaba eligiendo, de pronto puedo terminar con un resultado malo cuyas consecuencias recaen en mí. Me llevé este vino que era a lo mejor muy caro para lo que resultó ser, pero el único que carga con esas consecuencias soy yo. Pero en el caso del voto, va a haber un resultado al margen de por quién yo vote. Por lo tanto, ese vínculo tan directo que existe en el supermercado, acá no existe. Va a haber un gobierno al margen de lo que sea específicamente mi voto. Entonces el Public Choice dice que eso lleva a que el votante sea racionalmente apático. ¿Para qué? Para estar informado. Es decir, no le va a interesar mucho estar informado porque no tiene ese incentivo.
Entonces, además, estar informado implica costos. Significa comprar diarios, comprar revistas, ver programas de televisión de debate político cuando uno podría estar viendo el partido o podría estar viendo esos concursos del cantante de la nueva estrella naciente de España, qué sé yo, ese tipo de cosas. Y la verdad que voy a poner al debate entre estos dos. Si igual yo no voy a estar... por eso mejor veo el partido y listo. Es decir, hay un débil incentivo de pronto para estar informado. Ese es un punto que ya entonces pone duda respecto a esa revelación de preferencias, porque por un lado vimos antes que los temas venían mezclados, turbios y son complejos, y por otro lado tenemos votantes que no están incentivados realmente a informarse sobre esos temas. Entonces, ¿cómo es esto de la revelación de las preferencias? No es de extrañar, y esta teoría dentro de todo parece buena para ello, de que el candidato normalmente no apele a la razón del votante, sino que, porque sabe que no la está usando en ese momento, sino que apele a sus sentimientos. Entonces el candidato que hace... besa a niños, se saluda a trabajadores, se envuelve con la bandera, ese tipo de cosas. Sabe que la atención del votante son 20 segundos en la televisión, en el horario pico, y entonces tiene que hacer algún gesto de ese tipo, pero ninguno ve a un candidato que dice, espera un momento aquí que yo les voy a leer mi plataforma. Mire, tiene 30 hojas, pero espere un momento, a ver, hoja 1, mire. No, enseguida le hacemos clic, clic, clic con el control remoto y no lo vemos más. Entonces, y él lo sabe, eso tiene que apelar a otro tipo de sensaciones y de emociones y no a la racionalidad del votante, porque parece que esa no hay. Bueno, esta es una visión, digamos, clásica del public choice. Ahora, últimamente una serie de autores, algunos debo decir, bueno, esto llevaría a lo siguiente, fíjense como con derivación de esto. Si la gente no está informada de esa forma, entonces el representante electo de pronto podría decir una cosa durante la campaña, pero luego hacer otra una vez que está en el gobierno, ya que la gente es distraída, no está informada, etc. Es decir, o más específicamente podría apelar a los votantes mientras es el proceso electoral, pero luego atender los intereses de lobbies o de sectores particulares. Es decir, daría esta visión una sensación de que acá hay un fallo de la democracia, ¿no? Que no necesariamente la democracia atiende el interés de las mayorías, sino que le permite digamos, desinterés del votante, le permite a los políticos de pronto atender otros intereses, o los propios, y no los de los votantes. Ahora, hay otras visiones más nuevas que no solamente dicen que el votante sería racionalmente apático, sino que sería ya irracional. Y básicamente con el mismo argumento, de que como no decide su voto, el resultado, el estar informado acerca de cómo funciona la sociedad, cuáles son las leyes de la economía, etcétera, etcétera, eso es muy costoso. Entonces que lo mejor o lo que suele hacer es tomar cualquier teoría que interprete el funcionamiento de la sociedad, que normalmente son teorías erróneas desde el punto de vista de las ciencias sociales. Entonces que agarra cualquier basura que anda dando vuelta por ahí porque apela de alguna forma a su interpretación o una interpretación sencilla de cómo funciona la sociedad, pero que realmente es totalmente irracional. Y esta segunda visión lleva a un resultado distinto, diciendo, no, ¿saben qué? La democracia funciona. Los representantes hacen lo que los votantes quieren. El problema son los votantes, que lo que quieren es realmente malísimo, porque no le prestan 2 minutos de atención a cómo funciona la sociedad, cómo funciona la economía, etc. Es decir, la primera visión, digamos, lleva a decir, no funciona, hay una separación entre políticos y votantes, los políticos hacen la suya, digamos, y la segunda lleva a decir, sí funciona, el problema son los votantes, ¿no es cierto? Y los políticos hacen lo que los votantes quieren, pero el problema es lo que los votantes quieren. Bueno, y esta segunda dice que, por ejemplo, hay típicamente distintos, vamos a ver, estoy sacando acá de 2 autores. Uno, el primero viene de un libro de Bryan Caplan, que es un profesor en George Mason, que escribe un libro que se llama El mito del votante racional, y precisamente se dirige a esto. Y entonces dice, acá hay
varios sesgos que aparecen siempre en la opinión de la gente. Un sesgo antimercado. Siempre la gente recela del mercado, le cuesta entender y es más fácil ver la mano visible del Estado. Bueno, en cierta forma es entendible porque la mano invisible es invisible, la visible es como muy visible. Luego hay un sesgo anti-extranjero. Todo lo nacional es mejor, todo lo de extranjero, no, eso es una amenaza muchas veces, un problema. Luego hay un sesgo pro-empleo. Toda política que genera empleo está bien, cuando todos sabemos que, bueno, no necesariamente. El trabajo es un recurso dentro de la economía y no siempre maximizar el uso de recursos es lo más eficiente. Y luego hay un sesgo pesimista. Siempre las cosas fueron mejorantes. Ahora está todo mal, siempre antes fue mejor, ahora el clima está horrible, antes era todo... En fin, ese tipo de sesgo. Luego hay otros autores, hay son dos en realidad que se llaman Pincione y Tesson, que escribieron un libro muy interesante sobre el fracaso de la deliberación. Bueno, ahí hay un chiste de Mafalda, ¿no? que ella está viendo el diccionario y dice democracia, del griego demos, pueblo, y kratos, autoridad. Dice gobierno en que el pueblo ejerce la soberanía. Y claro, le agarra un ataque de risa en el cual no lo puede parar hasta que se va a la cama, ¿no es cierto? Pero eso básicamente para el que no lee no se puede ver a veces, ¿no? Bueno, estos autores plantean, porque hay una teoría en la ciencia política que es la teoría de la democracia deliberativa. Y esta teoría dice que las decisiones que se toman en democracia se justifican en tanto y en cuanto ha habido una deliberación entre las distintas partes en la democracia y que eso es lo que justifica el contenido de las políticas democráticas, sin importar cuáles éstas sean en última instancia. Es decir, su argumento es, en tanto y en cuanto se hayan deliberado, está bien, ¿no es cierto? Estos autores critican eso porque dicen que la deliberación fracasa, de la misma forma que hay un fallo, o se habla de fallos del mercado, hay fallos en la deliberación. ¿Por qué? Porque hay un costo muy elevado para entender las ciencias sociales y por lo tanto la gente toma explicaciones, llamémosle así, baratas, porque además toda esta discusión está envuelta en la demagogia y porque además como el Estado tiene amplios poderes de redistribución, esto ha generado entonces que haya sesgos en la discusión de aquellos que reciben y de aquellos que dan, digamos, en este ámbito. Y plantean algunos problemas en particular, de los cuales voy a tratar de mostrar algunos ejemplos. ¿Cuáles son los fallos que ellos ven? Dicen, normalmente se apela a una explicación de mano visible cuando es de mano invisible. Es decir, por ejemplo, la gente... tal vez no son los mejores ejemplos, yo busqué algunos, ¿no? La gente cree que la moneda es una función esencial del Estado. Y yo, por ejemplo, que soy profesor en la Facultad de Derecho, los alumnos de Derecho ya vienen con eso como se lo sellaron en la mente. Dice, la moneda es una potestad, esas palabras usan en el derecho, una potestad irrenunciable del Estado. Y, ¿cómo, muchachos? Pero la moneda, Menger, el origen de la moneda, surgió, todo lo que vimos acá, eso es un proceso de mano invisible, no de mano invisible, pero no, ellos ya vienen con esa. O si no, por ejemplo, se cree que los gobiernos pueden fijar, esto es un poquito más técnico, pueden fijar el tipo de cambio real. No, el gobierno puede fijar tan solo el tipo de cambio nominal, el tipo de cambio real lo fija el mercado, porque es el resultado de todos los precios en la economía. Pero se cree que eso el gobierno puede hacerlo. Pero, bueno, luego hay soluciones que son de suma cero, cuando para las ciencias sociales son de suma positiva. Y esto, por ejemplo, típicamente es el caso de que la gente cree que a lo mejor en toda transacción cuando uno gana otro pierde, ¿sí? O que cuando los ricos son ricos porque hay pobres, ¿no? Entonces entienden la situación como una situación de suma cero cuando para nosotros sabemos que eso es de suma positiva. En una transacción se crea valor, las dos partes ganan, no necesariamente porque algunos son ricos, al contrario, el hecho de que algunos son ricos en realidad favorece, o la generación de riqueza favorece, no que algunos son ricos porque otros son pobres, etc. Luego hay al revés, soluciones que son de suma cero, que la gente cree que son de suma positiva. Por ejemplo, dice, vamos a proteger la industria de los pepinos, la gente cree que es positivo. Para nosotros es mínimamente de suma cero, porque lo que le damos a los de pepino se los tendremos que sacar a otro.
Entonces no estamos ganando nada ahí, pero la gente lo ve como de suma positiva. Luego hay conceptos oscuros, por ejemplo, y yo vengo, mire, el petróleo es la soberanía nacional. ¿Qué es eso del petróleo y la soberanía nacional? Si tuvimos 10 años con Repsol, que no era nacional, y yo nunca dejé de ponerle gasolina al auto. ¿Cuál era? ¿Dónde perdí la soberanía nacional en el momento que la compañía dejó de ser nacional? Yo no entiendo, y nos invadieron entre tanto, no me di cuenta, tal vez sí, y en fin, bueno, pero se apela a eso, ¿no? Este recurso, esto es parte de la soberanía nacional. ¿Qué es eso de la soberanía nacional? Bueno, luego hay definiciones persuasivas. Todo lo que tenga el adjetivo democrático o social está bien, ¿no es cierto? Entonces, educación social, educación democrática, mezclémosla con cualquier cosa, motonáutica social. Uno podría decir, ¿qué es la motonáutica? No sé qué es, pero está buenísimo, la motonáutica social, bárbaro. En fin, qué sé yo, vos metele que... y recuerdan que Hayek tenía una frase que decía que estas eran frases que, como la comadreja, le quitaban el contenido del huevo sin romper la cáscara, ¿no? Tiene una frase muy linda donde dice, todo aquello que le ponga social vacía de contenido al sustantivo. Entonces, por ejemplo, previsión social. Bueno, vació el contenido, porque no hay ninguna previsión. Ahora mejor no te puede dar ninguna previsión esto porque puede pasar cualquier cosa, ¿no es cierto? De justicia social, vacía de contenido el concepto de justicia. Bueno, luego hay ciertas cosas que son tremendamente complejas, debates, por ejemplo, como el del aborto, en el cual todos opinamos sin entender mínimos hechos, muchas veces científicos o que hay que conocer para opinar sobre la materia, pero todos opinamos. Y en este caso, no sé si aquí ocurre, pero allá, por ejemplo, el porteño es típicamente, y ni le cuento a ustedes el taxista. Usted se sube un taxi en la ciudad de Buenos Aires y puede hablar de la teoría de la relatividad y el hombre le va a decir, sí, claro, porque la teoría... Algo le va a decir, nunca va a decir, no sé. Porque eso es imposible, imposible. Algo tenemos para decir, que somos tontos. Bueno, también es difícil, siempre hay como una cierta presión es costoso, digamos, el disenso, uno tiene que remar contra la corriente, los que están aquí todos lo saben, hay que aparecer como el raro del grupo, el diferente, etcétera, porque se opina distinto, y luego muchas veces se apelan estas discusiones a la descalificación personal. No, ese que va a hablar, si ese es un empresario que... no puede hablar por el mero hecho de que se le pone una etiqueta directamente y ya está, ¿no es cierto? Entonces todo eso, según estos autores, vicia esta discusión, digamos, y hace entonces que este proceso de revelación de preferencias se vea con problemas. Vamos a ver otros. Luego, ¿cuál es la motivación del votante? Acá de nuevo también hay distintas teorías, ¿no? Puede ser, ¿por qué está votando? En el public choice tradicional se sostiene que el votante es como el consumidor, persigue su propio interés y vota según su propio interés, ¿no? Hace como un cálculo racional de costos y de beneficios y vota. Hay otros autores que han cuestionado eso. Dicen, no, esto no es así. Muchas veces el votante uno lo ve votando en contra de lo que serían objetivamente sus propios intereses. Por ejemplo, muchas veces yo veo incluso votantes en mi país que favorecen ciertas protecciones de ciertas industrias cuando ellos en realidad son consumidores, no trabajan en esas industrias. Van a terminar perjudicados por eso. ¿Por qué hacen eso? Bueno, en parte puede ser por la irracionalidad que antes expliqué, pero en parte también algunos autores dicen que es una forma barata de manifestar como un compromiso cívico. Es decir, yo me manifiesto a favor de los pobres, porque es una forma barata de hacerlo. Yo voy a votar por estos que dicen que van a luchar por los pobres y ya con eso ya llené mi compromiso. La otra sería sacar la billetera y hacer algo por los pobres realmente, pero bueno, eso es más costoso. Pero en cambio yo voy y digo, bueno, yo voté por estos que dijeron que se iban a ocupar por los pobres. Y de esa forma entonces salvo, digamos, mi preocupación. Luego tenemos el problema de que el proceso de votación inevitablemente no mide la intensidad de la preferencia. ¿Por qué es esto? Bueno, esto es porque hay una regla
Y acá hay cosas que probablemente a lo mejor no tienen solución, o tienen una solución por lo menos difícil y complicada. Tenemos sistemas electorales que son una persona, un voto. Eso es la democracia en casi todos nuestros países. Pero el sistema de una persona, un voto, no mide la preferencia, la intensidad de la preferencia. Se pierde esa información sobre el votante. Y voy a poner uno de estos ejemplos tontos que siempre tengo. Supongamos el año pasado, octubre, elecciones en la Argentina, y en una misma mesa electoral llega mi tía, que es una señora muy grande, que ya está media perdida incluso, no sabe muy bien qué es lo que está pasando, apenas lee el diario, ve televisión, e incluso me dice a mí, ¿por quién debería votar? Y yo me enojo y le digo, no, el voto es tuyo, vos tenés que votar. Y ella va y entra al cuarto oscuro y dice, bueno, a ver, suerte para mí. Y dice, bueno, agarro esto. Y toma la boleta de Cristina. Y va a la urna y la pone en la urna. Y en la misma mesa, atrás está Máximo, el hijo de Cristina. Y va Máximo, va a la misma mesa, toma una boleta de Cristina y la pone en la urna. Los dos votaron a Cristina. Los dos votos entran en la urna. Cuando se hace el escrutinio, uno cuenta por uno y uno cuenta por uno. Pero son lo mismo. No. A mi tía le daba lo mismo, uno que otro, y eligió cualquiera. El otro se muere porque su madre sea electa. Entonces, esa intensidad de la preferencia se perdió, esa información se perdió. No sabemos cuál es realmente la intensidad de la preferencia del votante. De nuevo, en el mercado, dentro de todo, uno puede, si tiene una intensidad muy fuerte, uno puede poner más votos. Yo quiero comprar esta casa y la quiero mucho, saco más billetes de pronto y ofrezco más, porque la valoro más. Acá no, acá solamente tengo uno. Me dieron uno, que ni siquiera lo conseguí yo a través del trabajo, esfuerzo, etcétera. Me dieron uno por derecho y uno es lo que tengo para poner. Pero esa información ahora no la tenemos. ¿Cuál es la intensidad de la preferencia de la gente que votó? Vaya a saber. Por eso después de cada elección tenemos a los analistas políticos, ¿no es cierto?, que tratan de interpretar qué es lo que la gente quiso decir. ¿Qué quiso decir? ¿Cuál es la interpretación del resultado electoral? Etcétera, etcétera, porque no es nada claro qué es lo que la gente quiso. Luego, también lo que hacemos es votar paquetes de atributos. Es decir, uno no puede separar, por ejemplo, dice, bueno, a mí me gustaría la política exterior del PSOE, pero me gustaría la política social del Partido Popular y la política de defensa de la Izquierda Unida, que es cualquier cosa, ¿no es cierto? Usted no puede hacer eso, usted compra paquete entero, incluyendo la personalidad del candidato, ¿no? Entonces, es como si uno llegara al supermercado y toma un carro del supermercado y dice, no, perdón, carro, no, los carros ya están armados. Perdón, sí, los carros, usted tiene el carro A, el carro B y el carro C. Dice, pero qué lástima, porque yo que soy un fan ahora de eso, yo quería para el desayuno, mire, aquí está, este tiene el pan, este tiene el jamón y este tiene el tomate y el aceite de oliva. Dice, no puede hacer eso, usted toma A, B o C. Bueno, ¿qué hago? Bueno, digamos con lo que me gusta el jamón, entonces, bueno, el B, me llevo el B. Y cuando llego a la casa me dicen, no, pero ¿sabe qué? La mayoría eligió el A, así que le damos el A. Y yo, ¿cómo es esto? Yo elegí el B y usted me da el A. Y esto es así, porque acá lo que estamos eligiendo es un monopolio, ¿no es cierto? Entonces, básicamente el monopolio es, hay algunos que quieren Coca-Cola y otros que quieren Pepsi-Cola. Y entonces, ¿qué es lo que obtienen con el resultado de la elección? Los que votaron Coca-Cola, Coca-Cola. Y los que votaron Pepsi-Cola, Coca-Cola. Es decir, en el mercado, digamos, la minoría puede cumplir su preferencia, pero en la democracia, inevitablemente, porque estamos eligiendo al monopolista, la minoría se lleva lo que la mayoría eligió. Pero acá, de nuevo, no puedo armar mi propio canasto, digamos, e ir poniendo las cosas que yo quiero, sino que voto paquete entero. Entonces, de nuevo, la cuestión es, no ya tanto si esto está bien o mal, sino qué es lo que la gente votó. ¿Qué votó? La personalidad de este candidato, su política exterior, su política de derechos humanos, su política económica, sus relaciones con la Unión Europea. ¿Qué votó? Bueno, qué sé yo, si venía todo junto, todo venía dentro de un paquete. Entonces ahí estamos en problemas. Y por último tenemos un problema de frecuencia.
En el mercado la decisión del consumidor es diaria, permanente, ¿no? Y las empresas, ustedes saben, están tremendamente atentas a qué es lo que está pasando con los consumidores en forma diaria. Y ahora tienen cantidad notable de información como para hacer eso. Ahora ya, desde que existen, por ejemplo, los códigos de barras, ahora ya cada empresa sabe, porque cada vez que se vende un producto, tic, 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 esa es información que va llegando al supermercado y del supermercado los productores van sabiendo qué es lo que pasa y pueden ajustar sus acciones, ¿no es cierto? Pueden decir, bueno, a ver, los consumidores están comprando más Pepsi que Coca-Cola, a ver qué podemos hacer. Pero acá no, acá inevitablemente las preferencias se revelan, digamos, cada 2 años o cada 4 años, es decir, en periodos de pronto prolongados, dentro de los cuales las preferencias de la gente de pronto pueden cambiar, pero no se pueden revelar hasta determinado tiempo, inevitablemente hay que esperar, pero ya no son las preferencias de la gente. En fin, como ven ustedes, acá se juntan una serie de factores para ya decir, bueno, esto ya estamos en problemas en cuanto a saber las preferencias. Perdón, ¿cómo voy con horario? ¿Cuánto me queda? 5 minutos, bueno. Entonces acá luego tenemos un problema en que estas preferencias se traduzcan en un resultado. Y ahora voy a pasar, por supuesto, algunas cosas, eso miren, hubiera sido bastante complicado todas estas cosas, pero tenemos que ver que una vez que se revelan las preferencias, obtener un resultado. Obtener un resultado no es nada simple, esto tiene que ver con el sistema electoral, porque en algunos casos, depende de cómo se cuenten los votos, el resultado puede ser diferente. Entonces yo les pongo este ejemplo aquí, en el cual tenemos 3 votantes que tienen estas preferencias. X y Z pueden ser candidatos. Está claro que esto está hecho de forma tal de que las preferencias son totalmente parejas. Normalmente no se da en la realidad, pero cuanto más se acerca a esta situación, más cerca estamos de este problema. Fíjense el problema que se nos presenta acá. Bueno, cada votante vota su primera preferencia. A vota X, B vota Z, C vota a Y. No tenemos un resultado. ¿Qué hacemos? Tenemos que tener algún otro mecanismo. Bueno, supongamos que vamos a un sistema de balotaje, entonces vamos a hacer una segunda vuelta. Bueno, pero el resultado en este caso de la segunda vuelta depende de a quienes comparemos en la segunda vuelta. Entonces fíjense ustedes, si comparo a X e Y, A vota X, C vota Y y B entre X e Y prefiere, no, X y Z, perdón. A vota X, B vota Z y C prefiere Z. Si yo comparo a X e Y, entonces tengo que A vota X, C vota Y y B prefiere X. Y si yo comparo Z e Y, entonces veo que B quiere Z, C quiere Y y A entre estos dos prefiere Y. Es decir que depende de cómo los comparen pares, da un resultado diferente. Entonces quiere decir, y esto trae la paradoja, de que dadas ciertas preferencias, la forma en la cual cuente los votos puede dar un resultado distinto. Está claro que si hay un candidato que tiene el 60 o el 70% de las preferencias, es probable que gane con cualquier sistema electoral. Pero si la cosa está pareja, el sistema electoral determina el resultado. Y por esa razón usted ve a los políticos matarse en la discusión del sistema electoral. Les parece como lo más importante. Y cuando se toca eso, es algo donde hay intensas discusiones. ¿Por qué? Porque está en juego ahí su propio resultado. Entonces, esto es paradójico por parte de la democracia, porque dadas ciertas preferencias, no es sencillo convertir eso en un resultado. Y luego tenemos el problema de que esto tiene que servir como información y como un incentivo a los políticos para que los políticos actúen en beneficio de los votantes. Los políticos, a cambio de los votantes, son racionales. ¿Por qué? Porque la relación ahora entre su acción y el resultado que van a obtener es mucho más directa. Es decir, yo más vale que esté atento a toda esta circunstancia, porque mi futuro político acá está en juego, mi carrera. Por lo tanto, el político tiene claramente incentivos para estar informado donde el votante no los tiene. Entonces acá nos encontramos entonces con que ellos son informados y con que además claramente buscan su interés personal, lo cual no descarta que dentro del interés personal, por supuesto, tengan incluyan algo que consideren el bien común. No quiere decir eso, pero en principio, y el public choice tal vez en forma muy reduccionista, simplemente dice su interés es alcanzar el poder
y ser reelecto, digamos, mantenerse en el poder, lo cual la verdad que es un prerequisito para cualquier político, porque podrás tener buenas ideas, pero si no sos electo no las podés implementar. Entonces, como incentivo básico es bastante interesante. Los políticos, además, vamos a ver que tienen ciertos, dado como está organizada la democracia, tienen una preferencia con el corto plazo. ¿Por qué? Porque son electos por un periodo de 4 años o de 8 años. Más allá de eso, no sé, habrá otro que se haga cargo. Mi visión es hasta aquí nomás, ¿no es cierto? Inevitable. Y eso es, de nuevo, un problema en cierta forma inevitable porque también queremos que haya renovación de mandatos para que nadie se entronice en el poder. Pero el mismo hecho de generar renovación de mandatos genera una visión cortoplacista, que es lo que le pasó, por ejemplo, a los griegos. Los griegos tuvieron distintos gobiernos que dijeron, ¿qué es lo que hago? Y yo gasto y pateo para adelante la deuda. Y después vino otro y dije, y yo gasto y pateo para adelante la deuda. Hasta que a uno dijo, desgraciado, a mí me llegó y no puedo patearla más ya, ¿no es cierto? Porque el mercado no me la renueva. A este le cayó con todo, pobre. Pero en realidad es el último de una cadena de todos que fueron pateando para adelante y hasta que a este le llegó. ¿Por qué? Porque todos estaban en este corto plazo de decir, yo quiero gasto ahora, y, ¿sabes qué? Deuda para que la paguen lo que vienen después. Y así sucesivamente hasta que le llegó el colapso. Entonces ahí tenemos problemas en los incentivos de los políticos. Estos problemas generan también, además, la extendida existencia del lobby. Porque uno debería pensar, a ver, ¿cómo es que en la democracia existe lobby? Porque la democracia es el gobierno de la mayoría. Sin embargo, uno ve que a veces se aprueban políticas que benefician más bien a una minoría en contra de la mayoría. Y el lobby, por definición, es eso, es la defensa de algún interés minoritario, ¿no es cierto? Pero, sin embargo, si la democracia funcionara bien, eso no podría tener éxito. ¿Cómo es que tiene éxito? Es decir, para poner un ejemplo de ustedes que supongo que les es familiar. ¿Cuántos agricultores hay en la Unión Europea? No llegan al 5% de los votantes. ¿Cuántos se llevan del presupuesto de la Unión Europea? Un porcentaje muchísimo mayor. ¿Cómo es que tienen éxito? Si la democracia es el gobierno de la mayoría, ¿qué debemos interpretar aquí que está pasando? Bueno, podemos interpretar dos cosas. Una es que la mayoría conscientemente dice, pobres campesinos, hay que darle mucho dinero porque miren, hay que ayudarlos o qué sé yo, y entonces mayoritariamente vota a favor de ese tipo de programas. U otra es que la mayoría, como dice al principio, está totalmente desinformada de esto, no tiene la menor idea de cómo son los presupuestos de la Unión Europea y nada de eso, y entonces el interés específico puede ir al político y decirle, dame ese presupuesto y obtenerlo. Y el lobby tener éxito a costas de los votantes mayoritarios. Bueno, eso es lo que en última instancia justifica la existencia del lobby. ¿Por qué? El Public Choice señala que el lobby existe, además, y tiene éxito porque los beneficios están concentrados y los costos están dispersos. Es decir, si yo soy agricultor, el obtener esta política para mí es un incentivo tremendamente fuerte porque determina mi existencia, básicamente. En cambio, para cada uno de ustedes, esa política, ¿qué significa? No solamente es difícil hacer el cálculo, sino que a lo mejor es, bueno, medio euro más en el costo de la manteca, tal vez. Pero ¿qué? ¿Y ustedes van por medio euro más en el costo de la manteca? ¿Van a ir a hacer manifestaciones y decir hay que eliminar el subsidio agrícola? Y es muy costoso. Además, todos ahí seríamos free riders del esfuerzo de otro. Yo vendría acá y diría, miren, hay que eliminar el subsidio de la manteca porque lo pagamos todos, y todos ustedes me dirían, yo tengo que hacer, métale usted, profesor, vaya, por favor, nosotros después lo seguimos. Y me dejaron solo acá, yo contra la manteca, y ustedes se fueron ahí a disfrutar sus cosas. En fin, hace difícil la acción colectiva para eso, y el beneficio está muy concentrado, el costo está muy disperso. Al mismo tiempo, esta ley es interesante porque funciona al revés. Cuando se quiere remover un privilegio, que sería la etapa, por ejemplo, ahora de España, hay que remover privilegios, ahí
los beneficios están muy concentrados y los costos están dispersos. Por ejemplo, hay que sacarle vacaciones a los maestros. ¡Y los maestros van a protestar! Los beneficios serían para todos nosotros, para el resto, pero son beneficios muy dispersos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a salir a la calle de nuevo para decir, sí, hay que sacarle los beneficios a los maestros? No, no. Entonces ellos sí van a hacer mucho lobby para frenar el cambio y nosotros no vamos a tener mucho incentivo para hacerlo. Por eso, y voy a terminar acá, aunque había más, por eso muchas veces uno encuentra, por ejemplo, ciudades como Washington que parecen bastante increíbles, porque en esa ciudad nadie produce nada. Por un lado tenés la mitad trabajan por el gobierno y la otra mitad trabajan para influir al gobierno. Eso es básicamente lo que es la ciudad, es decir, como acá actividad productiva no hay. En fin, en general estas políticas así que le dan al gobierno la capacidad de tomar y de redistribuir y de sacar de este y sacar aquel, la verdad es que fueron normalmente aceptadas por la gente pensando que estas eran políticas a los Robin Hood, es decir, que se le va a sacar a los ricos para darle a los pobres. Lo que no se vio o no se entendió cuando se genera este estado de bienestar que redistribuye, es que una vez que creaste el aparato redistribuidor, redistribuye para cualquier lado. Redistribuye Robin Hood, Hood Robin, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, y al final del día, como ya les digo, uno no sabe si está recibiendo más de lo que está poniendo. ¿No es cierto? Porque nadie se va a quedar con las manos cruzadas. Digamos, si se empieza a redistribuir de ricos a pobres, los ricos tampoco se van a quedar con las manos cruzadas y van a querer también su pedazo de la torta. Lo van a recibir como, y tal vez conteniendo, no sé, una ópera subsidiada, a la cual va normalmente un determinado nivel de la población, o teniendo educación universitaria gratuita, a la cual también normalmente va un nivel determinado de la... yo soy profesor en esa universidad, así que no es que le esté criticando así porque es mi enemigo, digamos, y otros servicios, o de pronto obtienen tasas de interés subsidiadas para préstamos a empresas o de ese tipo. Los ricos también se movilizan y entonces a la larga que nos encontramos con un Estado que se convierte en una piñata en el cual, como decía Bastián, ¿no es cierto?, todos pretendemos vivir de los demás. Entonces nosotros pedimos esto, nosotros pedimos aquel, y el Estado entonces empieza a crecer, y el político se convierte en una clase entonces poderosa porque es el que toma y reparte, ¿no es cierto? Y entonces en el medio de todo eso se queda con un porcentaje normalmente, a veces en negro, a veces en blanco, pero digamos se convierte en esa poderosa clase política ahora que vive de la política, ¿no es cierto? Porque antes los representantes eran, no sé, un médico que iba por un periodo, después volvía a ser médico, etcétera. Ahora no, son de carrera, empiezan y viven de políticos durante toda su vida, y se genera esta clase política entonces que reparte para un lado y para el otro. Lo cual lleva muchas veces a casos de, se hablaba, no sé si, ya no, pero se hablaba en un momento, por ejemplo, de la euroesclerosis, ¿cierto? Todos piden lo suyo y llega un momento que la economía se cierra, y ahí están estas tesis, por ejemplo, de Mancur Olson, que argumentaba, por ejemplo, que casos como la guerra, ¿qué es lo que explicaba? Que después de la guerra, por ejemplo, los derrotados crecieran más que los triunfantes, ¿no es cierto? Después de la Segunda Guerra Mundial, los que más crecieron fueron Alemania, Japón, pero sí esos fueron los que perdieron la guerra. Y el argumento de Mancur Olson era que, no solo si bien es cierto que esos países habían visto su infraestructura física destruida, también se habían destruido toda esta maraña terrible de lobbies, y por lo tanto era como que empezaban de cero, y ¡bum! Entonces tenían terribles índices de crecimiento, hasta que luego los lobbies volvían a crecer y volvían a tener un nivel de crecimiento común a los demás. En fin, todo esto hace entonces que la política como tal tenga sus serios problemas, y mínimamente como conclusión y como parte de esa teoría de los fallos de mercado, uno tenga que tener una posición bastante humilde de decir, bueno, sí, yo sé que existen tales cosas como externalidades, bienes públicos, no voy a negar eso, pero que haya allí un salto lógico inmediato entre decir, estos fallos, esto lo va a arreglar, bueno, miren los problemas que tiene esto,
que es el Estado y la política, y yo creo que entendiendo eso uno tendría que ser mucho más modesto y decir, bueno, no, la voy a pensar muchísimas veces antes de meter este elefante dentro de este bazar. Bueno, listo, gracias.